Muchísimas gracias, muy buenas tardes. A ver, hoy en Mega Noticias estamos presentando los hallazgos del estudio de opinión que se hizo en conjunto con el ITESO sobre la percepción que tiene la sociedad en temas como economía, salud, educación, bueno, inclusive temas políticos. Hay información sumamente relevante en materia económica que vale la pena analizar. Les dejo el tema sobre la mesa, también la información. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Magda. Sí, efectivamente, ese es el segundo estudio de cultura política y asuntos de interés de cara a la jornada electoral. Esto es muy importante, Víctor, porque ya escuchábamos al doctor Juan La Rosa hablar de este tema, ¿sí? Es el segundo estudio y vale la pena echarse un clavado completo. Este estudio lo puede uno consultar en lo que es precisamente el portal de Mega Noticias. Estará ahí el estudio completo para poder analizar su metodología y todo. Pero me parece que hay temas muy relevantes, Víctor, y quiero desde luego comentar contigo estos cambios que de repente se han dado cuando estamos ya a menos de 30 días de la jornada electoral, ¿sí? Y cómo las prioridades del primer estudio al segundo estudio, que tiene una diferencia de 25 días, ¿sí? Las prioridades del ciudadano cambian. Hace 25 días, en el primer estudio, el tema de seguridad era la primera preocupación de los ciudadanos, ¿sí? Hoy ocupa el segundo lugar. Salud es la principal preocupación que hoy tenemos los ciudadanos y me parece que va muy de acuerdo con el tema de la pandemia, con el tema de la vacuna, con este tema de la falta de medicamentos y todo lo que de alguna forma hemos visto en un sistema de salud precario que en el cambio de gobierno, que si ya estaba mal antes, bueno, no ha logrado de alguna forma darle este empuje fuerte al tema de salud y sí ha agravado por el tema de la pandemia, Víctor. Una herramienta, Raúl, útil a más no poder, sobre todo también para los políticos, sobre todo porque tienen interpretaciones que pueden llevar a que decidan qué banderas tomar o qué banderas no tomar en esta recta final. Pero también un trabajo interesante porque nos demuestra, Raúl, que muchas veces el asunto de lo que se publica, la opinión publicada o lo que analizan los que saben de los temas, no necesariamente va relacionado con lo que a la sociedad le interesa. Y ese es con frecuencia un error que luego caemos los que tratamos de hacer análisis o trabajamos en el periodismo, de que creemos que los problemas que nosotros creemos están en el ánimo de la opinión pública no son, son los mismos que tiene la sociedad, el ciudadano promedio y común. Por eso me resulta sorprendente e interesante los porcentajes, porque yo hubiese pensado que en este momento el interés estaría puesto, por ejemplo, en la política, y si no es en la política, en la vertiente de los accidentes luego de lo ocurrido en la Ciudad de México, pero ya vemos cómo pues uno piensa un asunto y el ciudadano de a pie trae otras cosas en su mente. Sí, así es, tienes toda la razón. Sí, básicamente, pero no podemos dejar de tocar que son 4, digamos, los temas principales de preocupación del ciudadano. Salud, seguridad, crisis económica, desde luego como parte también del tema fundamental, y luego ya las demás preocupaciones. Y dentro de la crisis económica estábamos viendo, por ejemplo, esta gráfica que habla precisamente de cómo ha resuelto las personas, especialmente el tema de la economía. El 51% de las personas encuestadas ha visto su economía empeorar. El 38% de las personas encuestadas ha buscado como primera alternativa, Víctor, un segundo empleo, hablando precisamente del subempleo que a veces hemos señalado como parte de que pues, muchas personas se contratan en el mercado informal, no tienen prestaciones, no tienes de alguna forma una garantía de una chamba, digamos, formal, pero que forma parte de esta realidad de la mayoría de los mexicanos, Víctor. Así es, y fíjate cómo dentro de esta misma lógica o dentro de esta misma tendencia tiene una correlación directa con el tema de la pandemia y la manera como ha evolucionado desde la perspectiva social, individual y familiar.
Muchos hemos tenido que recluirnos en nuestros hogares y buscar alternativas desde esa postura. Muchos otros, los menos, han tenido la posibilidad de salir a buscar un nuevo empleo, han tenido que desarrollar áreas, pues digamos, creativas para poder buscar nuevos ingresos. Y cómo va quedando en menos rubros. Por ejemplo, me llama la atención ofrecer servicios profesionales, pero sí muchos otros han buscado alternativas de iniciar un negocio. Y tú lo ves, hoy encuentras a profesionistas que están desempeñando diferentes camisas, pues traen diferentes camisetas puestas, pues en el deseo de poder mejorar una economía que ha sido fuertemente golpeada, ¿no? Bueno, y a ver, ¿cómo tú interpretas esta siguiente gráfica que estamos viendo? A ver, Víctor, ya hablando un poquito de política, de eso que te gusta tanto hablar, ¿sí? Dice, a ver, esta me parece, que aunque este estudio de Meganoticias junto con el ITESO no es un tema de preferencias, sí tocamos y sí preguntamos con qué partido te identificas. Me parece, y esto es un dato relevante, me parece, a ver, un 34% de la gente entrevistada en este estudio, sí, no se siente identificada con ningún partido, un 34%, pero sí encontramos que un 31% se siente identificada con este partido que es Morena. Sí, mientras que con el PAN, bueno, pues ya va bajando, con el 12, el PRI el 7, el 6 MC, y ahí viene desde luego. ¿Cómo leer esto, Víctor? Porque ahorita vamos a ver otros contrastes muy interesantes, pero ¿cómo lees esta primera gráfica que presentamos? Fíjate que en ese sentido corrobora lo que tú y yo hemos analizado infinidad de veces, ¿no? La decepción que siente el ciudadano en general por los partidos políticos, y esa percepción de no sentirse representado por partido alguno, ¿no? Y eso no lo venimos diciendo ni analizando desde hace poco. Es ya de tiempo atrás ese agotamiento, esa credibilidad en los partidos políticos a quienes hacemos responsables de la pésima calidad de nuestras administraciones públicas, como también de la calidad de los personajes que luego parecen representados por los partidos. De ahí ese desdoro, esa decepción que dejan los partidos. Pero por otro lado, no me extraña que Morena lleve un 31% porque no es tanto un partido, Raúl. Estamos ante un movimiento social. Y dime tú, ¿qué ciudadano bien informado, medianamente enterado, no está a favor de causas sociales como las que encabeza Morena, que es combatir la corrupción, combatir la pobreza, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en fin, que son corrientes que han ido permeando poco a poco en el ánimo de la opinión pública y que Morena muy hábilmente pues las ha sabido entretejer como parte de ellos. En cambio, PAN y PRI vienen pagando las facturas del pasado, ¿no? Finalmente esa decepción que sentimos por los partidos políticos encuentra su mejor ejemplo en estos dos, que fueron por autonomacia los partidos más sonados en tiempos anteriores. Bueno, el PRI sigue, mira, en esta siguiente gráfica que estamos viendo, el PRI sigue siendo el partido que acumula el mayor rechazo del ciudadano, ¿sí? Un 38%, ¿sí? No votaría por el PRI. Dice, ¿por cuál partido político nunca votarías? Híjole, tú que vives en un estado que ha sido gobernado por el PRI, bueno, y muchos, yo creo que no hay estado que este país no haya sido gobernado por el PRI, pero bueno, es el partido que tiene el mayor rechazo hoy. Pero el segundo lugar es, fíjate, por un lado, hay un 30 y tantos por ciento, un 31% que se identifica con Morena, pero tenemos este porcentaje alto también de personas que no votarían nunca por Morena. Bueno, aquí son dos lecturas, Raúl. Una tiene que ver con esa polarización en la que mucho ha influido el presidente y también algunos protagonistas de nuestra vida política que han llevado a este país a un tema de confrontación en el que todo parece es la lucha del bien contra el mal, o en el que básicamente se trata de dos proyectos políticos, ¿no?, definidos, aunque no es necesariamente así, pero así se ha vendido. Uno. Dos, tampoco me extraña esa percepción hacia el Partido Revolucionario Institucional por dos razones fundamentales. Uno, porque finalmente, así como Morena como movimiento ha sabido capitalizar ese sentido de cambio y lucha contra la corrupción, el PRI lo ha hecho también muy bien en el tema de la asociación corrupción e ineficiencia. Y el presidente, el actual gobierno y muchos actores de nuestra vida política se han estado encargando de recordarlo día y noche, lo que ha sido la trayectoria de este partido a lo largo de los últimos años, y pues han dejado atrás los pocos o muchos logros que haya tenido este partido como tal, y hoy pues la verdad en el consciente o inconsciente colectivo
pues que tiende mucho a fijarlo con imágenes, al PRI lo asocias con corrupción, Morena lo asocias con lucha contra la corrupción, y el PAN lo dejas un poco también muy ligado al PRI, en ciertos sentidos, aunque al PAN yo le agregaría ineficiencia o incapacidad para poder haber solucionado. Pero son factores que se te quedan muy grabados ya en términos, digo, de masa, de sociedad en general, ¿no? Claro. Ya cuando entres en el análisis ves detalles, pero no todos lo hacen así. Sí, pero déjame abundar nada más con esto que bien lo dices. El que haya una persona o personas, un 31% que se identifican con Morena y que haya un 26% de personas que nunca votarán por este partido, habla precisamente de ese tema polarización que tenemos en México. Pero bueno, me parece que sí, el PRI se ha ganado a pulso como el partido el cual tiene la mayor cantidad de personas que nunca votarían. Pero mira, esta siguiente gráfica del estudio que hemos publicado y que estamos publicando en Meganoticias y Teso, por ejemplo, el 39% de las personas encuestadas señala que ninguna de las candidatas o candidatos le convence. Y esto habla de esto, Víctor, ¿sí? Que no han logrado los candidatos, y cuando estamos ya a menos de 30 días de la jornada electoral, no han logrado, ¿sí?, poder captar el interés del ciudadano, y me parece que a estas alturas tener un 39% de personas que sí no... que no le convence ningún partido, ningún candidato, me parece relevante. Por eso, híjole, qué importante. Y luego si ves los otros datos, también un 25% ya tiene por lo menos identificado por quién va a votar de dos, ese 25%. Y el resto, bueno, pues no conoce, el 17% no conoce a su candidato. Estamos ya a la mitad de las campañas, Víctor. ¿Cómo lees esto? Sí, volvemos al punto. ¿Qué ha pasado con nuestra clase política, con nuestros políticos profesionales que no han sabido encontrar el modo de conectar con el ciudadano? Ellos siguen inmersos en un mundo completamente ajeno al mundo ciudadano. Si te fijas, precisamente una de las molestias del ciudadano promedio es que el candidato por excelencia no toca los temas que son sensibles al ciudadano, que son sus necesidades, perdón por la redundancia, más sentidas, pues, en este caso, no siempre lo toca, uno. Dos, y también la incapacidad de poder articular mensajes creativos que puedan romper con toda esa maraña de rigidez que te implican las campañas, porque eso es lo que ocurre con las campañas. Los mensajes tienen que ser más emotivos, los mensajes tienen que ser más llamar a la persuasión, y difícilmente atacan los problemas como tal. Y muchos ciudadanos sí les gustaría saber cómo se va a solucionar el problema, no nada más que se va a solucionar el problema, sino los cómo. Y nuestros políticos no encuentran cómo explicar en pocas palabras esos cómo. Sí, ¿no? Y vemos casos como los que hemos visto, sí, candidatos que bailan, que dan maromas, se salen de un ataúd, todo lo que hemos visto, porque el mensaje es tan corto y la gente de alguna forma se queda con tan poquito en esto que, bueno, ahí está. Me parece que son datos relevantes esto que publica este estudio. Hay mucho más, por ejemplo, en el tema de seguridad, y ya lo hablaremos en siguientes programas. Sí, fíjate que dentro del tema de la inseguridad, sí, el ciudadano a nivel nacional, es esta encuesta, este estudio, bueno, señala que la principal preocupación en el tema de inseguridad son las personas desaparecidas. Algo está muy mal en este tema, Víctor, y me parece que lo que ha pasado en las últimas horas en Jalisco, lo que ha pasado en las últimas horas en Sonora también, con personas desaparecidas en casi todo el país, eso es la principal preocupación hoy de los ciudadanos en temas de seguridad. Hay mucha información. Quiero invitar a nuestra audiencia, Víctor, a que visite nuestro portal meganoticias.mx y pueda tener acceso al estudio completo. Me parece que viene revelando, y sobre todo para que también, bueno, los candidatos sepan qué es lo que la gente piensa. A veces, como tú bien dices, los políticos y los analistas y quienes se dedican y les gusta el tema de la política, a veces pensamos y vemos cosas diferentes, pero parece que el ciudadano está con otras preocupaciones.
Bien decía un experto en periodismo, ¿no? Decía, no siempre la opinión pública es igual a la opinión publicada y muchas veces nos desenvolvemos en esos dos escenarios. Pero bueno, muy interesante trabajo, un interesante trabajo que merece la pena lo sigamos utilizando estos días como referencia porque va a marcar pauta para lo que se viene, que va a ser muy intenso, Raúl. Te mando un saludo afectuoso. Gracias, Víctor, como siempre, muy buenas tardes, gracias por tu análisis.